Profundizar en este tema nos acompaña la psicóloga Brenda Ortiz Cuellar de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Brenda. Gracias. Bueno, pues un tema realmente complicado y aunque hoy en día pues se ha avanzado mucho sobre la diversidad sexual y se ha ido aceptando mucho más, sobre todo en esta ciudad, pues aún hay muchos jóvenes que por temor a ser rechazados por su familia, ¿no?, o por la sociedad, no hablan de sus sentimientos. ¿Qué hacer en caso de los padres cuando tenemos la confesión de nuestros hijos de que pues tienen una diferencia, ¿no?, en esta cuestión? ¿Qué hacer? Primero, yo creo que lo primero es escuchar. Muchas veces tenemos una reacción de manera como muy impulsiva, queriendo o imponiendo nuestras ideas, pero en realidad nada más recibimos el inicio de lo que estamos escuchando, ¿no? Y no estamos permitiendo a la persona, en este caso a nuestro hijo, como expresarse realmente en lo que quiere, en lo que siente, en lo que espera, en cómo lo está viviendo. De alguna manera, pues él ya lleva un proceso. Nosotros apenas nos estamos enterando, ¿no? Sí. Pero él o ella ya lleva un proceso de vivir con estos juicios sociales, con enfrentarse con él mismo, saber qué es lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera, o sea, pasan por un proceso en el cual no saben bien qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces necesitan tomar como en este proceso, bueno, ya ir diferenciando sobre su preferencia sexual. Una vez que mi hijo me hace la confesión sobre sus preferencias sexuales, los padres de familia pasan quizás por algún tipo de etapas, ¿no?, para afrontar esta situación, para darse cuenta de lo que está pasando y asimilarlo. No sé, quizás sentimientos de culpa, a lo mejor un duelo, o ¿qué es lo que sucede? Sí, o sea, es diferente en cada una de las familias, depende también cuál es la educación que traigamos, cuáles son los valores, cuál es la dinámica familiar también en ese momento, los juicios o prejuicios que tenemos ante esa situación. Es muy común que inicialmente pues haya un shock, ¿no? O sea, ante la noticia, sobre todo si no nos la estábamos esperando. De ahí puede haber como una respuesta, por ejemplo, puede ser de rechazo o de evasión o de negación, ¿no? Te digo, todo depende como de los valores que traigamos. Dentro de eso también puede haber comentarios que puedan hacer como humillar a la persona o de plano rechazar totalmente la situación. Esto bien puede ser en ese momento pasajero o bien puede traer como todas las ideas y que ellos, o sea, que los padres de familia no busquen ser como flexibles ante esta situación. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones pues para actuar de una mejor manera, para poder darle un apoyo a nuestros hijos? Ya que hayamos digerido un poquito, ¿no?, la noticia, pasando con esta parte como más emocional, lo más importante es tomar en cuenta que al final es nuestro hijo, es una persona, claro, o sea, es una característica únicamente de esa persona y que le va a generar bienestar, y lo que queremos generalmente para nuestros hijos es ese bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, tú me mencionabas culpas? Efectivamente, mucha de la respuesta que tienen a veces los papás tiene que ver con las culpas, ¿no? Inclusive este rechazo. ¿Por qué? Porque a nivel social mucho se dice como que estamos, como padres tenemos la obligación de crear o de formar hombres y mujeres de bien, ¿no? Y dentro de eso entonces parecería, o la gente lo toma como si fuera algo que les hizo falta, que si no le di suficiente tiempo, por ejemplo, y no es así. Claro. Entonces es tomarlo como simplemente una característica más, ¿no?, de la persona y aceptarlo de esa manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Necesitamos trabajar en nuestros propios prejuicios. Todo aquello que pensemos de, por ejemplo, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los vecinos en la calle? ¿No? Todo eso realmente es como un foquito rojo de lo que en realidad yo estoy pensando. Si eso me causa vergüenza, si eso me causa toda esta serie de sentimientos de culpa, es porque en realidad son los que yo creo y es en los que yo tengo que trabajar. En el momento que yo ya tenga mejor manejados ese tipo de prejuicios y cómo enfrentarlos, en ese momento ya no me va a interesar tanto lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque yo ya lo acepté y porque estamos juntos como familia. ¿Qué sucede en un caso, por ejemplo, en donde la madre acepta perfectamente bien la situación y no tiene ningún problema, ¿no? Pero el padre sí está conflictuado y no quiere aceptarlo y a lo mejor quiere hasta correr al hijo de la casa, ¿no? Porque suele pasar. ¿Cómo trabajar esa situación de enfrentamiento entre un padre y otro? Cada quien, bueno, eso también es bien común, ¿eh? Con esto de las culpas, de repente sí se echan, no, es que tú hiciste o dejaste de hacer y viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso que están como en diferencia de tiempo en el proceso, cada quien va a tener su propio tiempo. De alguna manera,
debemos de respetar esa parte de que cada quien va a tener su propio tiempo, su tiempo de proceso, pero lo importante es que, bueno, si ya tiene una persona que le genera apoyo, ir trabajando juntos y tratar de poco a poco, conforme la persona que se aleja un poquito más o se distancia, irlo incluyendo con información. Hay muchos talleres, hay libros, hay grupos de apoyo también para padres, como estos lugares son bien importantes para los papás. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde yo puedo exponer estos prejuicios, estos miedos que yo tengo, y que además hay mucha gente que lo comparte y no me van a juzgar por eso, sino al contrario, más bien va a haber profesionistas que nos den una guía, y de ese modo entonces ahora sí ir transformando para yo después irme, o sea, como irlo extendiendo a nivel social. Una vez que mi hijo me da la noticia, a mí como padre, mamá, papá, ¿no? O a quien más confianza le tenga, porque supongo que se acercan como con la persona más cercana, ¿no? En algún momento. ¿Cómo transmitir, en caso de que existan hermanos, esta noticia? Primero que nada, yo creo que es bien importante tomar en cuenta la opinión de nuestro hijo, en este caso no heterosexual, ¿no? O sea, oye, a ver, ¿tú cómo te sientes? ¿Cuándo lo quieres compartir? Llámese hermanos, tíos o demás familia, se tiene que tomar, o sea, al final es una característica de esta persona, ¿no? Y que para ellos, o sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando ellos lo quieran hacer y del modo en que ellos lo quieran hacer, y cómo, bueno, pues con esta información y a lo mejor compartiendo con los hermanos, lo que sea, estas ideas que yo tenía y cómo las trabajé, ¿no? Nosotros ir como extendiendo esta información y estos cambios que nosotros hemos tenido que hacer como para poder ir digiriendo la noticia y pensar diferente. Entonces realmente serían como varias etapas, ¿no? Primero, indagar sobre cómo ha sido el proceso de mi hijo, qué es lo que él ha vivido, escucharlo, ¿no? Como bien decías, y desde el amor, porque finalmente amamos a nuestros hijos, apoyarlos incondicionalmente. Sí. Y trabajar con nosotros mismos también. Tomar en cuenta que lo que queremos es tenerlos cerca. Si rechazamos no va a cambiar la situación, solamente los vamos a tener lejos, ¿no? Bueno, pues Brenda Ortiz, muchísimas gracias por esta visita. A ti, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, estamos en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.